Imaginen un palacio, donde las sombras tienen vida propia y los espejos guardan secretos terribles. Esta es la historia de Lucrecia, atrapada en una red de ambición y horror en la corte española del siglo XVII. Su relato nos sumerge en los pasillos oscuros del poder, donde los deseos más profundos pueden convertirse en nuestra peor pesadilla. ¿Están listos para descubrir qué se esconde tras el lujo y la opulencia? Acompáñenme, pero les advierto, una vez que entren, puede que nunca logren salir del todo. La historia de Lucrecia comienza con una invitación. El duque de Escalona, un hombre tan poderoso como enigmático, la citó en la habitación de los espejos, pero no era una estancia común. Sus paredes estaban cubiertas por cristales ennegrecidos, espejos antiguos que no devolvían un reflejo fiel, sino una versión retorcida y grotesca de quien se atreviera a mirarse. Era como si cada cristal quisiera mostrar la oscuridad que todos llevamos dentro. Durante el breve e intenso romance que compartieron en esa habitación, Lucrecia comenzó a notar detalles que le helaban la sangre. En el reflejo de los espejos, no solo aparecían ellos dos. A veces, una mano espectral se posaba en su espalda, fría y huesuda. Otras veces, detrás del duque, se dibujaban los rostros de ancianos con ojos vacíos, figuras de otro tiempo que observaban con una curiosidad maligna. El duque parecía no darse cuenta, o quizá simplemente lo ignoraba. Para él, esa habitación era un símbolo de su poder, un lugar donde la realidad se doblegaba a su voluntad. Pero para Lucrecia, se convirtió en una prisión de cristal y sombras. La noche que lo cambió todo, el duque dormía profundamente a su lado. El silencio del palacio era casi absoluto, solo roto por el suave crepitar de las velas. Lucrecia, incapaz de conciliar el sueño, giró la cabeza hacia el gran espejo que presidía la estancia. Y entonces lo vio. Mientras el cuerpo del duque yacía inmóvil en la cama, su reflejo en el espejo abrió lentamente los ojos. No había sorpresa ni confusión en esa mirada, solo una inteligencia fría y calculadora. El reflejo del duque le sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos, una mueca torcida y antinatural. Y luego, una voz que parecía venir de todas partes, y de ninguna a la vez, un susurro que se deslizó por las paredes de cristal. Le dijo: «Anne, tú nos perteneces». El terror la paralizó. No era un sueño, no era una alucinación, era real. Desde esa noche, algo se rompió dentro de ella. Cada vez que el duque la obligaba a entrar en esa habitación maldita, la nariz de Lucrecia comenzaba a sangrar, como si su cuerpo intentara expulsar la corrupción que la rodeaba. La habitación se alimentaba de su miedo, y las entidades que vivían en los espejos la reclamaban como suya. Pero había alguien que veía la oscuridad que se cernía sobre el palacio. Gonzalo de Montalvo, un joven noble de corazón puro, amaba a Lucrecia con desesperación. Sin embargo, en lugar de luchar por ella, planeaba huir. Le suplicaba que lo acompañara, que escaparan de ese lugar maldito. Gonzalo le confesó que había visto cosas en las habitaciones altas del palacio, estancias abandonadas donde nadie se atrevía a entrar. Describió figuras sin rostro colgadas del techo, meciéndose en silencio como ahorcados invisibles. Una procesión macabra que solo él parecía percibir. Una tarde, mientras Lucrecia intentaba convencerlo de quedarse, de luchar, vio como una sombra densa y antinatural cruzaba el muro justo detrás de él, como una mancha de tinta reptando por la pared. Gonzalo, con la voz quebrada por el pánico, le dijo: «Aquí hay algo antiguo, algo que se alimenta de los que desean ascender, de los que venden su alma por poder». Él entendía que el duque había hecho un pacto terrible, y que Lucrecia estaba a punto de convertirse en el siguiente sacrificio. Esa fue la última vez que vio a Gonzalo. Esa misma noche, Lucrecia tuvo una pesadilla tan vívida que la sintió en sus propios huesos. Soñó que estaba en un cementerio olvidado, bajo una luna pálida. Podía oír golpes secos y rítmicos que venían de debajo de la tierra. Siguió el sonido hasta una tumba de piedra,
y al acercarse, reconoció la voz de Gonzalo. Amortiguada y desesperada, gritando su nombre mientras golpeaba desde el interior de su propio ataúd. Estaba siendo enterrado vivo. Lucrecia se despertó gritando, con el corazón martillándole en el pecho y el sudor frío recorriendo su piel. Miró sus manos, temblando incontrolablemente, y el horror la invadió por completo. Debajo de sus uñas, perfectamente cuidadas, había tierra húmeda y oscura. La pesadilla no había sido solo un sueño. De alguna manera, ella había estado allí. La promesa rota de Gonzalo se había cumplido de la forma más cruel, y Lucrecia comprendió que el mal del palacio ya no solo la rodeaba, sino que había empezado a formar parte de ella. El precio de la ambición era su propia alma. Lucrecia se encontró sola, atrapada entre un amante que era un monstruo y el fantasma de un amor perdido. Las sombras de los espejos se volvían más audaces, sus susurros más claros, y la sangre de su nariz manchaba los suelos de mármol con una frecuencia alarmante. Sabía que tenía que tomar una decisión: sucumbir al poder oscuro que le ofrecía el duque y convertirse en una más de las entidades del espejo, o encontrar una forma de romper el pacto y vengar a Gonzalo, aunque eso significara su propia destrucción. El palacio de Escalona guardaba muchos más secretos, y Lucrecia estaba dispuesta a desenterrarlos todos, sin importar el coste. Su viaje hacia la oscuridad o la liberación apenas había comenzado. ¿Qué harían ustedes en el lugar de Lucrecia? ¿Se dejarían consumir por la ambición o lucharían contra las sombras? Esta historia nos recuerda que a veces los monstruos más aterradores no son los que se esconden en la oscuridad, sino los que se reflejan en el espejo. Gracias por acompañarme en este relato. Si les gustó, no olviden darle a like, suscribirse y activar la campanita para no perderse más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.